Bien, buenos días a todos nuevamente. Hoy día nos convoca a otro tema, ¿cierto? Terapia de sustitución renal. Y vamos a vamos a preguntar cuando hablamos de terapia de reemplazo renal, ¿cierto? O sustitución renal, siempre empezamos, o se nos viene a la mente la palabra diálisis. Y cuando escuchamos diálisis, nosotros, casi como piloto automático, vemos esto, o pensamos en eso. Inmediatamente el diálisis, pensamos directamente en la hemodiálisis. ¿Qué entienden ustedes por las diálisis en general? ¿Qué tipo de diálisis conocen? Hemodiálisis, diálisis peritoneal, ¿cierto? Y otras técnicas que van combinando diferentes principios. ¿Cuántos pacientes están en diálisis hoy en día en Chile? Ya, depende si lo contamos por sala o lo contamos como país. Más o menos 25.000 personas hoy en día están en hemodiálisis, cerca de 1.200, 1.300 probablemente están en diálisis peritoneal. Es el 0,1% de la población, y ese 0,1% de la población que está en este tipo de tratamientos crónicos consumen entre un 20 y un 30% del presupuesto del auge. Cada hemodiálisis mensual está cancelada cerca de unos 240.000 pesos por paciente al mes, sin considerar medicamentos de ningún tipo, ¿ya? Solamente el conectarse o desconectarse. La diálisis peritoneal está cancelada más o menos unos 11.000 pesos mensual por mes. Nuevamente sin considerar ningún tipo de medicamento adicional, ni soporte, ni hospitalización, ni procedimientos, nada. ¿Ya? Entonces son terapias sumamente caras que buscan prolongar la vida a los pacientes con ciertos criterios. Y más allá de los datos, esa ha sido la evolución histórica de las necesidades de diálisis crónica en los pacientes en Chile. Desde que partió hasta ahora, 2025, que tenemos una de las tasas de pacientes en diálisis más altas del mundo. Por diferentes razones, básicamente porque hoy en día en Chile hay acceso a este tipo de tratamiento y se mantiene más o menos parejo a nivel nacional, entre 1.200 1.300 pacientes por millón de habitantes están con este tipo de terapia de sustitución renal. ¿Ya? Si lo podemos analizar por regiones, estadística del año 2020, la región del Biobío siempre está un poquito sobre el promedio, y esto es súper importante, como las principales causas reportadas en los pacientes en diálisis. Aquí la estadística es súper variable, porque son estadísticas que están basadas en los registros de los pacientes que están en diálisis, no los que se están estudiando, no los que están en el policlínico, nada. Considerar que la diabetes, causa número uno, la nefroesclerosis, que es un grupo quizás heterogéneo que se mezcla con la causa desconocida, que podrían ser glomerulopatías quizás no diagnosticadas o cuando el paciente ya debuta con su urémico. Un poquito, como le digo, es sobre la limitación de la forma del registro. Glomerulopatías crónicas vienen en otro lugar. Y consigue, miren, uropatía obstructiva. Entre el 3 y 4% de los pacientes en diálisis están en diálisis por una uropatía obstructiva. Estamos hablando de cerca de 1.000 personas en Chile están en diálisis por próstata o por cáncer cervicuterino o por cosas equivalentes que son pesquisables a tiempo y son potencialmente reversibles, ¿ya? Entonces, hay que tener clara la posible etiología y cómo esto va progresando. ¿Cuál es el porcentaje de diabéticos en Chile hoy en día? ¿Qué porcentaje de ellos va a desarrollar un grado de enfermedad renal diabética? 40%, ¿cierto? Es una brutalidad desde el punto de vista de la cantidad de pacientes que van a desarrollar enfermedad renal diabética. Imagínense la cantidad, la demanda asistencial que van a requerir. Y más allá, y lo que van a requerir demanda asistencial van a ser los pocos, porque sabemos que el resto se va muriendo en el camino, y sabemos que por evolución natural es más probable que un paciente con enfermedad renal crónica fallezca algún evento cardiovascular, incluso antes que pueda requerir terapia de reemplazo renal. Esa epidemiología igual puede cambiar, porque los avances en la medicina han evolucionado, han cambiado, y la mortalidad cardiovascular ha disminuido en Chile y en el mundo. Incluso hoy en día, una de las primeras causas de mortalidad en el mundo y en Chile empieza a ser el cáncer, y no tan solo una enfermedad cardiovascular como era hace unos cuantos años atrás. Eso es súper móvil, y eso es un concepto epidemiológico que tienen que tener ustedes, porque ustedes van a hacer los filtros y el manejo, y potencialmente el manejo de todos estos pacientes en fases iniciales. ¿Ya? Y el impacto que va a tener eso en la salud pública del país.
Ahora, el tratamiento renal sustitutivo, como ustedes mencionaron, consiste en esta dinámica, tanto la hemodiálisis, la diálisis peritoneal, el trasplante renal, y también hoy en día cobra más fuerza el manejo conservador no dialítico, el manejo paliativo. Pacientes que por diferentes razones no tienen indicación de terapia de reemplazo renal o la rechazan, y el manejo paliativo pasa a ser la primera opción de tratamiento. Eso también hay que considerarlo. Hoy en día también está la ley de cuidados paliativos universales. Se amplía la cobertura del paciente oncológico a patologías de otro tipo no oncológico que también tienen acceso a cuidados paliativos, y se le da un soporte a este paciente hasta que se produce el fallecimiento y el proceso de acompañamiento en el contexto del fin de vida. ¿Bien? La terapia de reemplazo renal, cuando hablamos de las terapias de sangre, la hemodiálisis u otras, utilizan principios físicos diferentes, que en el fondo hay un dializador, que es el clásico llamado filtro, que mediante diferentes propiedades físicas y hoy día químicas también, produce la depuración de la sangre, similando a lo que haría un riñón en condiciones relativamente normales. Y tenemos un principio físico, que es el proceso de difusión, en que sabemos que los solutos se mueven en un lugar donde están más concentrados, donde están menos concentrados, a través de una membrana semipermeable. Este es el principal proceso depurativo que ocurre en la hemodiálisis, que le voy a mencionar más adelante y mostrar cómo funciona el filtro de hemodiálisis, en que tenemos un agua de diálisis, que se produce una planta de agua, más el componente de la máquina de diálisis, en que pasa en un sentido y la sangre pasa en otro sentido. De esa forma se maximizan los gradientes osmóticos que permite la depuración. Esto es un principio muy bueno para depurar moléculas pequeñas, urea, potasio, ¿cierto?, bicarbonato. Y por otra parte, tenemos un dializador, que la membrana tiene una estructura especial, diferente, generalmente con poros más grandes, que permite el paso de moléculas más grandes. Y acá, si bien no hay difusión en sí, sino que lo que hace la máquina de diálisis, el componente sanguíneo aumenta la presión hidrostática, o sea, en el fondo como que estruja la sangre o la empuja contra la membrana, y eso a través de esa membrana que tiene poros más grandes permite que pase agua, y el agua arrastra solutos. Y esto es lo que se usa hoy en día, por ejemplo, en la hemofiltración como principio, que ese arrastre de agua con solutos permite la salida de moléculas más grandes, como citoquinas inflamatorias, y se puede usar en diferentes escenarios clínicos. Y esto está limitado, los tamaños de las moléculas que salen están limitadas por los poros, ¿ya? Porque incluso nos salimos un poco de la teoría de reemplazo renal, pero por ejemplo la plasmaféresis por plasmafiltro tiene poros más grandes, que permiten en el fondo que salga casi todos los elementos del plasma, y mantiene solamente los elementos figurados dentro del circuito sanguíneo en la red, ¿ya? Y cuando combinamos estos dos principios,